días. Una consultita, si es que queremos hacer clases por la tarde de la próxima semana, ¿se puede programar con los jóvenes? ¿El seminario, profesor? No, sino la clase, por ejemplo, del día viernes, ya lo podría pasar para un jueves en la tarde, porque justo estaba hablando con el ingeniero Fernando y me dijo que, bueno, va a depender bastante, si es que no hay reemplazo, lo tendría que hacer un jueves, ¿no? Claro, profesor, eso, bueno, el ingeniero Fernando es el que tiene que aprobarle. Ya. Ajá, Pero de con él todas tiene que maneras, coordinar. O sea, si él le acepta, no hay problema. ya, pero de todas maneras lo coordino con los jóvenes también, ¿ya? Sí, sí, también Por los si acaso. jóvenes y el ingeniero tiene que aceptar, profesor. Ya, ya, señorita tutora, gracias. Bien, vamos a buenos días con los jóvenes que están ingresando. Ya, buenos días. Vamos a esperar un minutito, de repente sus compañeritos recién van a unirse al salón. Ya, mientras tanto voy a estar compartiéndoles el material para iniciar la clase. Listo, ya ves, ya van ingresando. Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha claro? Por favor, ¿alguien me puede confirmar si se escucha el audio? ¿Se escucha? Sí, profesor. Muy bien. A ver, bien, vamos a continuar ya con esta semana número 7. Hemos estado ya trabajando una parte introductoria y sobre todo un tema muy importante en base a lo que vendría a ser su carrera de ustedes, ¿no? Que forma parte de lo que es la biología. En este caso hemos ingresado a ver la segunda parte del componente de la ecología, que es ahora ya hablar de seres vivos, ¿ya? De seres vivos. Entonces, como parte inicial ya hemos visto el reino monera, ya, pero yo les comentaba la clase anterior que nosotros tenemos que tener una base, ¿no? Una base, un cimiento, sobre todo una idea, ya para ir reconociendo seres vivos, ¿no? Entonces, esto que vamos a trabajar ahora, que nos va a acarrear, bueno, 20 minutos aproximadamente, no sé, de acuerdo a cómo vayamos entendiendo, pues nos va a servir también para un examen, sea también de admisión, ¿no? Ya siempre, en su mayoría, si ustedes revisan exámenes, nos ha venido temas de biotaxia. Ya tomen en cuenta bastante la parte básica que ustedes deben de ir conociendo, ¿no? Entonces, voy a abarcar esto ya en
diríamos, en relación a lo que viene a ser lo que viene a continuación, ¿no? Que ya es el reino protista y también el reino fungi, ¿ya? Algo muy importante que hay que ir conociendo es que los seres vivos, pues, se han ido desarrollando ya en diferentes medios, ¿no? Entonces tenemos a la historia que nos va a mencionar que los primeros seres vivos, en este caso, se han ido desarrollando ya en base, por ejemplo, a, diríamos, a la fusión o la, diríamos, organización de macromoléculas, ya, y estos vienen a ser en base a microorganismos, ¿no? Que poco a poco, con el tiempo, han ido evolucionando y han ido desarrollando diferentes organizaciones, ya, y estas organizaciones, pues, empezaron a ir colonizando, ya, y a irse diferenciando en estructura y funcionalidad, básicamente, a nivel de nuestro planeta, ¿no? Entonces, todo esto se tuvo que ordenar en algún momento, ¿ya? Y bueno, y no solamente ordenar, sino pues determinar, ¿no? Diferentes organizaciones para diferenciarlos. Entonces, en esos tiempos nace lo que viene a ser la famosa sistemática. Esto es clásico, ha venido ya en algún examen, no en este caso, ¿qué estudia la sistemática? ¿Y en qué se diferencia de la taxonomía? Bueno, la sistemática está basada en un estudio, viene a ser una ciencia de síntesis, una ciencia que nos va a ayudar a hablar de la diversidad biológica, pero en base a una organización o clasificación de especies con arreglos a su historia, ¿no? O sea, vamos acá a aplicar todo tipo de ciencia que nos va a ayudar a conocer acerca de los seres vivos, diríamos, en base a su formación, pero que también conlleva a ver todo un tema evolutivo, ¿no? Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, la paleontología a nivel de la sistemática, ¿no? Puedo también abarcar la ecología. Tomo en cuenta la famosa taxonomía que ahora vamos a hablar, ¿no? Y así otras ramas que pueden estar inmersos ya a esta sistemática, como puede ser la biogeografía también, para hablar de ubicaciones y también medios, ¿no? Donde se han desarrollado. Ya, bueno, pero entonces hay que determinar que esta sistemática lo que va a hacer es organizar al conjunto total de los organismos, ¿ya? Entonces ya empezamos a generar, diríamos, una manera de cómo clasificar seres vivos, ¿no? ¿Ya? Ahora, inmerso a esta sistemática va a estar la famosa taxonomía, ¿ya? La taxonomía, que viene a ser una disciplina biológica, donde se va a clasificar a los seres vivos, pero ahora basándonos en un tema práctico, por ejemplo, de una anatomía comparada, o en base a una teoría, ¿no? De acuerdo a criterios que nos van a ir generando diferentes biólogos, naturalistas, ¿no? Ecólogos, etcétera, ya basados en informaciones biológicas más que nada, ¿no? Entonces ahí se toma en cuenta, por ejemplo, ¿cuál sería esta diferencia, ¿no? Entre la sistemática y la taxonomía? La forma de ver a ese ser vivo, ¿no? La relación que podemos generar en base al método que vamos a utilizar, también podría estar una diferencia ahí, y los fines con los cuales vamos a organizarlos, ¿no? La finalidad, en cierta manera. Ya, entonces la taxonomía, pues empezó a desarrollarse y generando clasificaciones muchas veces empíricas y en algunos casos naturales y en otros ya modernas, como ahora la vamos bueno, vamos a poder observar o vamos a poder también, diríamos, determinarlo, ¿no? Entonces, cuando tú haces esa comparación, un poco que acá se basan en criterios extrínsecos,
primero el hombre ha ido clasificando en base a lo que observaba, ¿no? Ya en base a, ¿cómo se llama? En este caso, utilidades que nos pueden generar los seres vivos, si tienen algún costo, ya, o si ya se van en un tema de, por ejemplo, si son alimenticios, ya, o si son venenosos, ¿no? Entonces, todo eso se fue desarrollando a través de la historia, ya, entonces ustedes tienen que ir conociendo que de acuerdo a la clasificación empírica, por ejemplo, se toma en cuenta bastante a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ya, entonces Aristóteles se basaba en lo que observaba, pues, ¿no? En un momento habló de que hay animales con sangre y sin sangre, los llamaba enaimas y anaimas, ya observaba el medio donde se encontraban estas especies, ya, y empezaba a hablar de animales de tierra, animales de agua, animales de aire, ¿no? Basado en esto también, pues viene un alumno que la próxima semana vamos a ir comentando, llamado Teofrasto, donde ya empezó también a seguir esta forma de clasificación que generaba Aristóteles, ya, y pues empezó ya también a hablar de plantas, ¿no? Empezó a hablar de las hierbas, que en este caso, en esos tiempos, era, en latín era llamado botán, ¿no? Que de ahí viene la famosa botánica, por ejemplo. Ya, y empezó a desarrollar una diferenciación entre plantas que están, diríamos, inmersos al suelo, o que ya sus tallos se alejaban de estos, o a nivel de sus hojas, ¿no? Ya, o el tema de la textura, grosor que tienen sus tallos. Entonces ya no se va a hablar de hierbas, arbustos, árboles, por ejemplo. Ya, pero como ya les decía, se basaban más en criterios basados en un tema de excentricidades, ¿no? Extrínsecos más que nada, ya externos, ¿no? Ahora, en la actualidad esto se ha ido mejorando, ¿no? Ya, ahora ya a nivel de la clasificación moderna, incurrimos bastante en la genética, ¿no? Hablamos de los genotipos, hablamos de los fenotipos, hablamos de temas cromosómicos, hablamos ya de temas bioquímicos, por ejemplo, ¿no? Ya que van a presentar los seres vivos y nos van a ayudar también a organizar o de otra manera, ¿no? Pero ¿cómo se llegó todo esto? Diríamos, en base ya a una forma natural de clasificación, como ya muchos lo denominan, una forma más científica, diríamos así, ¿no? Entonces ahí tenemos a un personaje llamado Carlos Linneo, ¿no? Carlos Linneo, pues empieza a determinar, diríamos, cosas básicas, pero para esos tiempos eran, pues, algo moderno, algo, diríamos, ya basado en una metodología, ¿no? Por ejemplo, él hablaba del famoso principio de homologías, ya donde tenía que determinar, en este caso, lo que vienen a ser las estructuras. Y esto ha venido, para los que analizan exámenes, te viene, por ejemplo, las extremidades de los mamíferos, no comparas la extremidad de un ser humano, puedes comparar de un caballo, de un gato, de un perro, y bueno, y nos basamos en que hay estructuras semejantes, ¿no? Pero de todas maneras van a ir cumpliendo ya funciones diferentes, ya diferentes. Entonces, ahí, por ejemplo, se hablaba bastante de las homologías, ya, pero a su vez también ya empezaron a determinar, por ejemplo, órganos análogos, ¿no? La analogía ya nos llevaba a hablar de lo contrario. Ahora van a tener diferentes estructuras, pero pueden cumplir funciones semejantes, ¿ya? Y ahí pues siempre nos salía, por ejemplo, las alas que tienen las especies, ¿no? Puedes ver que hay variedades de alas que son de diferente estructura, pero que cumplen una función semejante, que es la de volar, ¿no? La de volar, ¿ya? Entonces, en cierta manera, fíjense cómo ya empezaba a organizar Ligneo a los seres vivos, ¿no? Entonces ya también en esos tiempos ya todos descubrían
diferentes especies, ¿no? Diferentes. Y bueno, tendríamos que generalizar una forma de escritura, un nombre que se le podría determinar a estos seres vivos. El idioma más conocido en esos tiempos era el latín, entonces quedaron en que tendrían que tener un término, un nombre en sí, que en sí es como un prenombre ya basado en un sistema binomial, ¿no? Ya, entonces empezaron a generar normas también de escritura, ya tenían que ver también el tema de lo que vendría a ser, por ejemplo, la organización de estas especies, ¿no? Entonces ya basados también en géneros, por ejemplo. Ya, entonces ya hablaban de un nombre genérico y un nombre específico. Por eso le llaman ahí un sistema binomial, ¿no? Un sistema binomial. Ya, y de ahí, por ejemplo, podemos decir que el perro, por ejemplo, es Canis familiaris, por ejemplo, su nombre científico, ¿no? Basado en el género y en su especie, ¿no? Pero hay también el Canis lupus, ¿ve? O, por ejemplo, en el gato, el Felis domesticus, ¿no? Entonces ya había también el tigre, Felis tigris, el león, el Felis leo, ¿ve? Pero si nos damos cuenta, en lo que hacía el Linneo, pues ya tenía un mismo género, ¿no? O sea, el género me estaba englobando varias especies. Ah, ya. Entonces ya se empezaban a formar otras categorías, otros agrupamientos más superiores, llamados familias, por ejemplo. Ya, familias. Entonces, eso es lo que nos viene a mencionar este personaje, Carl Linneo, que también va a contribuir bastante a la botánica sistemática, ya lo vamos a ver en su momento, ya, pero que basado en estos conocimientos y lo que él ha determinado, también a nivel de sus libros y todo, es que lo nombran el padre de la taxonomía. Eso hay que anotar, ¿ya? Hay que anotar, por favor, lo van a denominar como el padre de la taxonomía. Ahora, luego, como te decía, ya vienen más propuestas, de más ya modernistas, filogenéticos basados en antepasados, ¿no? Comunes. Ahí tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, por ejemplo, con la ley del uso y del desuso, ¿no? Tomen en cuenta ahí la jirafa, por ejemplo, porque el cuello se ha ido desarrollando en base a una forma de alimentación. Ya se toma en cuenta también, en esos tiempos nace la ley del más fuerte también, del más apto, ¿no? De acuerdo a un tema de supervivencia. Ya llega Darwin, ¿no? Darwin también, que es conocido como el hombre mono, que nos va a ayudar a determinar la evolución, por ejemplo, en base del ser humano, en base a los primates, ¿no? Y ya resumiendo un poco, tenemos a Walsh, ¿no? Que quien considera criterios evolutivos ya más basados en un tema bioquímicos, basados en antepasados, etcétera, ¿no? Entonces, acá vamos a seguir mencionando y bueno, lo que hoy vamos a compartirles es un poco acerca de las categorías taxonómicas, que es muy importante. Yo lo tomo en cuenta este tema para ayudar a entendernos la organización de los seres vivos, ¿no? Entonces, la clase anterior lo hemos hecho un poco rápido, pero ahora lo vamos a un poco ordenar esto lo que hemos estado viendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos hablan a nosotros de dominios, ya tomamos en cuenta a lo que dijo en algún momento Margulis, ¿no? Ya Lynn Margulis hablaba de que habían procariotas y eucariotas, ya basado en dos dominios, ¿no? Pero en los años ya 1900 viene Walsh, ¿no? Como también biólogo, muy reconocido, ya, y empieza a hablar no solamente de dos dominios, sino ya él nos va a hacer conocer tres grupos basados en esta categoría superior que es los dominios, ¿no? Entonces él menciona
por ejemplo, que hay el dominio arqueas, o otros lo hemos determinado como archaes, ¿ya? También nos menciona acerca del dominio bacterias, ¿ve? Nos va a hablar de este dominio bacterias, y también nos va a hablar del dominio eucarias, ¿no? Eucarias. Bueno, por organización, que han hecho, por ejemplo, los biólogos, las organizaciones biológicas, lo que han hecho es, por un tema de la ausencia de núcleos, pues lo han incorporado en el reino monera a las arqueas y a las bacterias, ¿no? Pero se tiende a generar que próximamente podría ser un nuevo reino, ¿ya? Un nuevo reino, el arquea, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es hablar un poco de cosas más complejas, pero tomamos en cuenta para tener en mente que Walls nos da 3 dominios, ¿ya? 3 dominios. Ahora viene el tema de lo que viene a ser los reinos, ¿no? Los reinos, ¿ya? Eh, Cuando nosotros hablamos acerca de reinos, vamos a ver que tomamos en cuenta lo que Linneo en un momento dijo, ¿no? Basado en que los seres vivos presentan caracteres comunes. Ya, entonces, digo, esto si lo dominamos, al momento reconocido se hablan de 5. Si tú investigas en los medios, ya te vas a dar cuenta que otros hablan hasta de 10, ya, pero son procesos de ir observando, ir todavía generando una investigación, para después recién llevarlo a un tema teórico, ¿no? Entonces, los reinos sí los conocemos, ¿ya? Basados en, como ya te dije, en caracteres comunes, ¿no? Que vendría a ser el reino monera, el reino protista, el fungi, el animal, el vegetal, ¿no? Que ya tenemos en mente eso. El orden de descubrimiento ya les he mencionado, ya eso hemos dicho la clase pasada, me parece que hemos ido comentando. Ya primero pues se hablaba de animales y plantas, ¿no? En esos tiempos todavía no se tomaba en cuenta los microorganismos, ¿entienden? Entonces, por un tema de que no se tenía en mente todavía nada de la microscopía y todo eso. Ahora, eh, vamos a ver que en base a eso, pues, vienen ya a descubrirse los primeros microorganismos, por ejemplo, a nivel de historia, que vienen a ser los protozoarios. Inmerso a estos, pues ya se habla de los primeros animales, que vamos a ver justamente en esta semana, ¿no? Y que además, pues nos conlleva a hablar de estas primeras criaturas llamadas protistas, ¿no? Con el reino protista. Luego ya hacen la comparación y nos hablan de un reino protoctista también basado en algas, por ejemplo. Entonces ya ellos también empezaban a organizarse, a ver un poco la forma de cómo reconocerlos e identificarlos. Ya muchos lo llamaban hierbas de mar, por ejemplo, ¿no? Y estos eran porque hacían la comparación con las plantas terrestres, ¿no? Tenían una semejanza, ¿ya? Ahora, después del protista ya viene el monera. ¿Ve? Hay variedades de acá de personajes, ¿no? Ya Lewin, Koch, Pasteur, ¿no? Donde ya empezaron a hablar de las famosas eubacterias, las llamadas bacterias verdaderas, ¿no? Y bueno, en esos tiempos, pues el hongo tenía una estructura parecida. Como hablaban de estructuras anatómicas comparadas, parecidos a una planta. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que no, que esa estructura que presenta el hongo, llamado micelio, pues va a estar formado por filamentos o hifas, ¿no? Que son muy diferentes a la organografía del tallo, de la hoja, en este caso de la raíz. Ya, entonces ve, empezaron ya a hablar de un nuevo reino, que era el famoso reino fungi, ¿no?
Fungi porque también a nivel de esos tiempos ya diríamos, la forma más común de un hongo era pues el de los sombreros, ¿no? Y fungus hablaban de esta terminología en latín llamado sombrero. Entonces de ahí proviene también esas terminaciones. Correcto, entonces luego de ya haber determinado los 5 reinos que nos va a mencionar Robert Whittaker, ya se empieza a determinar troncos. Y esos troncos van a ser llamados filiums, de filiums, ¿no? Entonces ahí vamos a tener dos terminologías, filiums basados en animales, ya, y divisiones basados en plantas. Pero profesor, si hace un momento usted dijo que los primeros animales eran los protozoarios, entonces quiere decir que también puede utilizar el término filium para protozoarios. Correcto. Ve, ojo, ya, ahí va, por eso que a veces las preguntas nos vienen así, ¿no? Ya con filiums, cuando te hablan de protozoarios, cuando te hablan de animales, ya, y cuando ya nos van a hablar de plantas, de algas, ¿no? De algas verde azuladas, van a hablar de divisiones, por ejemplo. Ya, de divisiones. ¿Entienden? Ahora, estos filiums que estamos viendo, ya, pues nos van a ayudar a poder generar, en este caso, la siguiente categoría, que vendría a ser la clase. Pero antes, es bueno que ustedes sepan a manera de información, ¿no? Eh, por ejemplo, si estamos hablando en forma general, ¿no? Ya se habla, por ejemplo, de que hasta el momento hay 40 filiums, incluidos todos, todo el tema de plantas, perdón, de animales, de protozoarios, ¿no? Ya. Y, por ejemplo, pregunta para ustedes, ¿cuántos filiums presenta el reino animal, por ejemplo? Hasta el momento hay 40 filiums, pero de estos 40, ¿cuántos le corresponden al reino animal? ¿Alguien me podría mencionar? 9. Muy bien, 9. Está bien, 9, ¿no? 9 ya, lo vamos a trabajar de acá a 2 semanas. Pero de estos 9 filiums, por ejemplo, ¿quién se lleva la mayor cantidad de especies de los 9? De los 9 filiums, ¿quién se llevará la mayor cantidad de especies? ¿Alguien me puede decir alguna? Bueno, pueden proponer eh, y algún filium y de ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Mm? ¿Quién? Animal. No es el filium animal, no. Artrópodo. Muy bien, ¿no? El filium artrópodo, ¿ya? El filium artrópodo, ¿ya? Entonces, eso hay que ir anotando, porque eso sí en algún momento vino también, en algún examen, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, eh, ¿cómo se llegó a estos filiums? En base a clases, ¿no? Que se han ido determinando. Ahora, este tema, ¿por qué les digo que es básico? Porque, por ejemplo, cuando vamos a hablar de plantas y escuchas el término Opsidae, se va a estar basando en un tema de plantas. Mira, en base a clases, Opsidae. Por ejemplo, mayormente en las plantas nosotros hablamos de las briófitas, ¿no?
Ya hacemos una clasificación en briofitas, ¿no? Ya, y hablábamos de musgos, ¿no? Ya empezamos a hablar de traqueófitas y así. Bueno, eh, cuando nosotros hacemos la búsqueda, por ejemplo, en internet de alguna especie de planta, pues mayormente se dividen en dos, las magnoliopsidas, ¿ve? Opsidas, y las liliopsidas, ¿ve? Y eso la próxima semana lo vamos a ver, hay clasificaciones de Engler, ya de varios personajes ahí, pero cuando escuches esa terminación, en este caso ese sufijo, opsidae, te va a indicar que es plantas. Cuando seguro que habrán escuchado hablar de fito, por ejemplo, clorófita, pirófita, crisófita, viene de fisias, que sí está englobando algas, ya, algas, ¿no? Y cuando escuchen el término, por ejemplo, ascomiceto, basidiomiceto, ¿no? Deuteromiceto, tienen en este caso, sufijo miceto, ¿no? Entonces, ya, micetos o micetes, como le llaman a otros, eh, está basado en hongos. ¿En base a qué? A una clase. Y ya cuando escuchen la palabra, el tema idae, el sufijo idae, ya pues se va a basar en un tema de subclases, ¿no? De subclases también, ¿ya? Bueno, ahora, por ejemplo, luego de esto, para generar estas clases se tuvo que ver órdenes. Y fíjense que hay códigos, ¿ah? Si ustedes investigan más sobre esto, hay códigos internacionales y de nomenclaturas, por ejemplo, en zoología. Ya hay códigos internacionales, nomenclaturas para todo lo que es la botánica o las plantas, para lo que viene a ser los hongos, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué? Para ir ordenándolos y organizándolos, ¿no? Pero todo esto de órdenes se llevó en base a una familia, ya a una familia, ¿no? En este caso, la familia está relacionado con el género. Es un genetivo del género, la familia, que en este caso, por ejemplo, el genetivo del ser humano es hominis, y de ahí viene la familia llamada Hominidae. Siempre van a tomar en cuenta esa terminación dae, ¿ve? Hominidae, ¿ya? Ahora, el nombre científico, que está basado en un tema de género y especie, ¿no? Entonces toman el término genérico cuando se van a referir ya a un conjunto de especies. Bueno, hay casos donde solo se ha encontrado una especie, ¿no? Pero mayormente nos habla del conjunto de especies, que en este caso, en base al ser humano, viene a ser Homo, por ejemplo, ¿ya? Y la especie, que viene a ser la unidad básica, la unidad, diríamos, de mayor complejidad, ¿no? A veces rápido podemos nombrar una especie, para poder descubrir esa especie, pues se ha demorado pues años. Ya muchos, si se han dado cuenta, cuando hemos hecho el Monera, todavía tienen esa terminación SP o CPP que le ponen en el nombre científico porque no se llega a descubrir la especie. ¿Ve? Entonces nosotros podemos irnos a la selva, ya podemos reconocer diferentes seres vivos, pero llegar a la especie es toda una complejidad, ¿no? Y diferenciarlo, ¿ve? De todos, porque esto viene a ser la parte esencial, ¿no? De un ser vivo, determinar su especie. ¿Ya? Entonces, ya para continuar nuestras clases, eh, a ver, empezaríamos a ver un poco acerca de nuestra categoría. Por lo menos hay que determinar por qué, ¿no? Ya, vamos a ver. Pregunta para ustedes, ¿cuál sería nuestro dominio? ¿Cuál vendría a ser nuestro dominio?
¿A qué dominio pertenecemos? Eucariota. Muy bien, ¿no? Al dominio eucariota, ¿ya? Y ahora les preguntaría, ¿cuál sería nuestro reino? Animal. Ya, excelente, el reino animal, ¿no? Ya, ¿cuál sería nuestro, en este caso, como estamos hablando de animales, nuestro filium? ¿Mm? ¿Cuál Cordado. vendría? Muy bien, ¿no? Entonces, profesor, hablaríamos de los cordados, ¿ya? Y acá les pregunto, por ejemplo, ¿por qué cordados? La presencia de una notocordia. Correcto, porque va a haber una cuerda dorsal que se osifica y en un futuro forma la columna vertebral, ¿no? De todas maneras, acá vamos a ver que hay evoluciones. Ya cuando llegamos al reino animal vamos a hablar de esto, pero basado en un tema de la notocordia, ¿no? El notocordo, que es una cuerda dorsal. Muy bien, ya. ¿Cuál sería nuestra clase? Clase, Mamífero. ya, ¿y en base a qué nos han determinado la clase mamífero? ¿Mm? Bueno, esto lo desarrollan un poco más en temas de alimentación que se va a desarrollar en base a la madre y sobre todo en base a las glándulas mamarias, ¿no? Ya de ahí viene un tema de la terminación mamíferos, ¿no? Los mamíferos. Ya. Orden, ¿cuál sería nuestra orden? Orden, Primate. Primate. ya. Ahora, ahí por ejemplo, esto está basado, el tema para determinar primate, porque por ejemplo hasta ahí nosotros nos semejaríamos a un perro. Un perro es eucariota, es animal, es cordado, es mamífero, pero en la orden ya se da la diferencia, ¿no? Ya, ¿y cuál sería esa diferencia? Por ejemplo, se basa en temas de órdenes, que tenemos un pulgar oponible, por ejemplo, tenemos ojos frontales, ¿no? Ya, entonces ahí viene, ¿ve? Ya una forma de diferenciación. Familia, ¿a qué familia pertenecemos? ¿Mm? Hominidae. Ahí está, muy bien, Hominidae. Y eso está basado, diríamos, en diferenciación a otro tipo de seres vivos, en el cual pues tenemos un cerebro desarrollado, ¿ve? Nuestro cerebro viene a ser desarrollado, por eso vamos a ser hominidaes, ¿no? Y bueno, en base al género, también basado en un tema de la espina dorsal que mencionábamos, que en este caso es curvada, tenemos una posición bípeda, ¿no? Y ya nuestro nombre científico, el Homo sapiens, por ejemplo, ¿no? El Homo sapiens, ¿ya? Bien, entonces hemos ido repasando un poco de biotaxia. Ya la siguiente semana también en plantas vamos a hacer una parte introductoria, ya. Ahí vamos a hablar de los libros que se han ido desarrollando también para clasificar plantas. Y vamos siempre a ingresar en cada clase un poco de esto, ¿no? Que es básico, ¿ya? Para irnos adaptando al conocimiento de los seres vivos. Ya, esto tiende a más, ya ve, ahí tenemos nosotros lo que ustedes han mencionado, ya, y bueno, hay variedades de nombres científicos, ¿no?
Por lo menos tenemos que saber de los más esenciales o los más generales, ¿no? Generales, ¿ya? Bueno, ahora sí, con lo que ya les he ido mencionando, vamos a nuestra diapositiva de esta semana, ¿ya? A ver, vamos a ingresar, ¿ya? Acá, miren, habíamos iniciado la semana 6, por eso está ahí 6 y 7, ya con lo que vendría a ser el Monera, el reino Monera, ¿ya? Y ahora nos toca trabajar todo con lo que corresponde al reino protista, ¿ya? Y ahí vamos a ver también diferencias y semejanzas en base a la taxonomía también que hemos trabajado. Pregunta, si observa, ¿no? ¿Se observa la diapositiva? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien, entonces les estaba comentando, bueno, ya en temas taxonómicos, que protista proviene de las primeras criaturas. Ya para los que han ido investigando, pues se han dado cuenta que estos microorganismos, diríamos, ancestrales o microorganismos que han colonizado nuestro planeta, dice, han sido estos primeros animales llamados protozoarios. Ya primeros animales llamados protozoarios. Y en base a su semejanza y comparación, dijeron que, pues también, así como hay primeros animales, también deben haber primeras plantas, a los cuales les han llamado algas. Y bueno, en terminologías vamos a hablar de las ficófitas. Otros, en vez de llamarle como una clasificación, le denominan un subreino. Le llaman así, el subreino protozoario también, que es válido, ¿no? Ahora, para no generar ningún tipo de, diríamos, de problema por si te viene este término, ya en su momento, Haeckel y Whittaker, conjuntamente con Margulis, pues lo denominaban no como un reino protista, sino como un reino protoctista. Ya, ojo. Ahí vamos a ver si nos viene a ambos términos, está correcto, ¿ya? Reino protista o protoctista son iguales, ¿no? Bueno, en términos generales, ojo, ¿ya? Porque en esos tiempos, más que nada, cuando hablaban de estos protoctistas, estaban basados en temas de algas, ¿no? De algas, ¿ya? Pero ya para generalizar a todos los protistas, pues los han, diríamos, comparado a ambos, ¿no? Entonces, si te viene como reino protista o protoctista, está correcto. Ahora, hay muchos personajes acá, ya no, también ahí de repente a manera de teoría para que ustedes conozcan, ya el que propone el reino protista es Haeckel, ¿no? Ya el creador del reino es un personaje llamado Teodoro Bonn, y el que en sí reincorpora en su momento al reino protista dentro de la investigación fue pues Cavalier. Ya son personajes que nos hablan sobre los protistas, ¿no? Bueno, pero hay que quedarnos con Haeckel, este es el más general, ya, con Haeckel. Características, miren, la primera diferencia y una de las generales con respecto al Monera está en el tipo de célula, ¿no? Los moneras son procariotas y estas ya van a ser eucariotas. O sea, ya por eso es que otros también consideran como microorganismos eucariotas, ¿ya? O sea que ya van a tener un núcleo ya a nivel estructural, ¿ve? Eso es muy bueno que ustedes vayan conociendo ya en base a estos seres vivos, ¿no? Ya presentan membranas plasmáticas, ya cuando le empezamos a generar un tema de comparación, tienen el glucocálix, por ejemplo, en base a su envoltura de estas membranas, ya
tienden a tener mitocondrias, que los cuales les van a proporcionar la energía, ¿ya? Adicional acá puede servirnos de repente, hay un protozoario que sí carece de mitocondrias, que es la entamoeba histolítica, ya, eso es como un dato adicional, ¿no? Pero sí es bueno que conozcan. Presentan también ya lisosomas para temas de digestión, ya sea intra o extracelular. Tienen funciones osmorreguladoras basadas en vacuolas. Ya vamos a encontrar ahí vacuolas digestivas, que en un momento lo vamos a explicar, en base a su nutrición fagocitaria, pinocitaria, que vamos a ver. Y pues hay protistas que tienen por ejemplo, el complejo de Golgi, que lo vamos a llamar como un complejo apical, por ejemplo, en base a los apicomplejos o apicomplexos, ya, el cual les va a ayudar a ingresar a otras estructuras celulares, ¿no? Van a penetrar otras estructuras celulares, ya. Y bueno, si nos damos cuenta, comparándolo con, bueno, yo les he hecho un resumen, ¿eh? Porque acá hay más estructuras celulares, comparándolo con una célula procariota, pues hay una gran diferencia, ¿no? Mayormente generalizan diciendo que los procariotas, pues son células que no tienen organelas ya funcionales, ¿no? Ya, y en cambio en una eucariota, ya no solamente hablan del núcleo, sino ya hablan de toda una organización citoplasmática, ya, toda una organización citoplasmática, ¿no? Entonces, eso es a manera de las células, ¿ya? En número de células, acá en el protista van a ser uni y pluricelulares, ¿no? Acá, por ejemplo, está también la diferencia. Moneras solo son unicelulares, ¿ya? En cambio acá ya hablamos de pluricelulares, pero no hablamos de forma, diríamos, total. O sea, no te puedes decir tú que un protozoario va a ser pluricelular, no. No, o sea, los protozoarios van a ser unicelulares. ¿Y dónde se han encontrado esta cantidad de células en colonias llamadas pluricelulares? Más que nada se han encontrado en algas. Ya en su debido momento lo voy a explicar, ¿no? Ya quiénes son uni y pluricelulares, por ejemplo, en tema de algas, ¿ya? Y como no hay una especialización de sus células en base a su agrupamiento, pues no van a formar tejidos. A lo más van a llegar a generar colonias, ¿ya? Colonias. Salvo algunas investigaciones, pero diríamos que no sería pues comentarles de todo eso, ya sería también generar más confusión, ¿no? Ya, pero de todas maneras es bueno que nos quedamos con esto que les estoy mencionando, ¿ya? Siguiente, vamos a hablar un tema de nutrición, ¿ya? Como estamos hablando de algas, entonces estamos hablando de seres vivos que tienen clorofila, fotosintéticos, ¿ya? Y en base a su nutrición serían autótrofas. Pero hay otra que está basada en una nutrición heterótrofa, ¿no? En esta nutrición heterótrofa, pues vamos a determinar, por ejemplo, lo que es la nutrición fagótrofas, así de forma general, fagótrofas, ¿no? O también denominado las osmótrofas. Pero al costado, yo les he colocado unos términos. Dentro de la nutrición fagótrofa, pues vamos a tener que entender que son mediante una nutrición holozoica y mediante una nutrición osmótrofa basada en un tipo de alimentos saprozoicas. A ver, ¿saben un poco qué son estos tipos de nutriciones? ¿Ya alguien conoce cuál sería la diferencia, por ejemplo, en una nutrición fagótrofa de una osmótrofa? ¿Alguien me podría decir?
¿O qué diferencia encontramos a nivel de una nutrición holozoica o saprozoica? Bueno, para que un poquito diríamos, nos afiancemos a reconocer este tipo de nutriciones, acá yo les he puesto en esta diapositiva, por ejemplo, miren, acá están algunas cosas importantes, ya bases también. En el tema, cuando escuches tú la terminación fago, relaciónalo con comida, con comer, con materia sólida. Pero es una materia sólida, una materia orgánica sólida compleja, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros realizamos un tema de nutrición holozoica. Ya esto más se da en el humano, en los animales, ya en este caso podría darse también a nivel de las plantas, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere? Las nutriciones, como ya te he dicho, holozoicas, están basadas en una ingestión de alimentos orgánicos complejos. Mayormente ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, con una manzana? Ya al alimentarnos, pues lo primero que hacemos es masticar, degradar, ¿no? Digerimos esta materia. Luego ya a nivel enzimático se va a dar pues una absorción, vamos a asimilar lo que nos brinda, por ejemplo, este alimento, y también vamos a excretar una sustancia de desecho, una sustancia en este caso que no ha sido asimilado, ¿no? Ya, entonces, a ese proceso se le llama las nutriciones ya holozoicas, basados en un tema de los, en este caso, de los fagótrofos. Ya esto se puede dar por fagocitosis o vamos a ver también temas de exocitosis. Bueno, acá nos está diciendo ya, por ejemplo, que el ciliado tiene como una boca, ¿no? Esa boca es denominado un citostoma. Más adelante lo vamos a ver, pero también este ciliado tiene un citopigio, que va a tener una función excretora, por ejemplo. Entonces, este tipo de seres vivos lo que hacen es degradar, en algunos casos, esta materia orgánica, cumpliendo esos procesos que te acabo de mencionar, ¿no? Ahora, acá hay un tema de digestión, no te olvides de digerir, de un tema de comer, mientras que en el tema saprozoico ya hablamos de un tema de absorción, ¿ve? Y ya no tanto de comer, de degradar, de digerir, sino absorber. Se va a absorber ya sustancias, otro le dicen sustancias orgánicas simples, o como dice ahí, ¿no? Ingreso de nutrientes solubles. Ya esto estaba basado en un tema de solutos, donde pues vamos a ver este proceso llamado por pinocitosis, ¿no? Por pinocitosis. Entonces acá ya estas sales solubles, por ejemplo, azúcares, aminoácidos, van a ser absorbidos. Por eso es que también yo le he puesto, en un lado decía nutrición fagótrofa, y en este caso de la saprozoica decía osmótrofa, ¿no? Por ósmosis en este caso, ¿ya? Osmoto. Entonces, eso, que quede claro, ¿ya? Y ahora nos basamos a un tema de reproducción, ¿no? Entonces, de igual manera acá, ¿no? Por ejemplo, los protistas tienen reproducción de ambos tipos, asexual y sexual, y en algunos casos se presentan ambos por alternancia generacional. Ya, entonces acá vamos a ver que a nivel asexual puede darse pues la fusión binaria, ¿no? La gemación o las divisiones múltiples. ¿Ya? Y esto la podemos observar nosotros acá, ¿no? En nuestra diapositiva, ¿ve? De una célula madre, pues, diríamos, se divide, como se ahí menciona, y a otros le llaman la bipartición, se separan, ¿no? Los dos núcleos, y al final generan dos células hijas.
¿no? Entonces ahí va a haber un tema de fisión binaria, ¿no? Ahora, en el caso de la gemación, ya, en el caso de la gemación, entonces vamos a ver que igual, de igual manera, hay una división, primero hay una compartición del núcleo, ya, hacia lo que vendría a ser el plasma, luego le genera una protuberancia, el cual genera también una célula hija. Si hacemos una comparación, ya, por ejemplo, en fisión binaria, estaríamos hablando de células semejantes en forma y tamaño, pero cuando hacemos la diferencia con una gemación, estaríamos hablando de células diríamos, mayores. Una célula va a ser mayor que la otra en este caso, ¿no? Ya mayor que la otra. Ahora, otra forma de reproducción, vamos a ver en el caso de la esporulación. Ve, acá ya, pues dentro de la célula madre se van a generar no una, sino varias células hijas, ¿no? En el caso de las esporas, en algún momento esto eclosiona y se generaliza a nivel del cuerpo. Ya un ejemplo clásico en esta esporulación podemos ver el mismo Plasmodium, ya como, diríamos, como uno de los protozoarios que generó mayores daños ya, y muertes también en base a los seres humanos. Por ejemplo, ya el tema de la malaria, la fiebre amarilla y todo eso. Bueno, entonces esos son los tipos de reproducción asexual ya que vamos a encontrar a nivel de eh, del reino protista. Pero también ya van a ver la reproducción sexual, ¿no? La reproducción sexual, donde nos va a mencionar terminaciones como reproducciones sexuales isogámicas, iso igual, los gametos van a ser igual en forma y tamaño, o pueden haber anisogámicas, por ejemplo, donde ya van a haber una diferencia en tamaño, ¿no? Si lo comparamos con el espermatozoide y el óvulo, pues ahí podemos ver, los espermatozoides son más pequeños y los óvulos son, diríamos, más grandes. Puedes ver en temas de movilidad, unos tienen flagelos, los otros se quedan, pues, diríamos, eh, quietos, ¿no? Y así podemos ir comparando y también seguir subdividiendo este tipo de reproducción, pero para más o menos entendernos les he dado el ejemplo. Ahora, hay casos también que se han presentado en los protistas, donde la reproducción se va a dar por conjugación, ya por conjugación, ¿no? En este caso, cuando nosotros fusionábamos células, a eso muchas veces le llaman también una reproducción singámica. Pero cuando nosotros solo vamos a fusionar núcleos, y esto va a ser en seres vivos que van a presentar pilis o pestañas o cilios, ¿ya? También van a compartir ese material genético, entonces ahí se habla de una reproducción parasexual, ¿no? Parasexual, ya que también en Monera lo hemos visto, ¿no? Siguiente, también vamos a ver el tema de la respiración. Por naturaleza, pues los protistas de forma general son aerobios, ya aerobios, o sea, viven con oxígeno, salvo algunas excepciones o adaptaciones que se han dado, donde pueden vivir también con poco oxígeno, pueden ser microaerobios, ya, y en situaciones a veces adversas, pues hay un tiempo determinado que pueden todavía adaptarse a medios sin oxígeno, pero en su forma general son aerobios, ¿no? Pero hay, por ejemplo, el caso de algunos mastigóforos, ya que se han encontrado en medios donde pues no había oxígeno, ya, pero como les decía, es como por un periodo nomás, porque por naturaleza estos viven con presencia de oxígeno, ¿no? Ya eso hay que tomar en cuenta. Ahora, el medio de vida
el medio de vida de ellos lo encuentras en medios acuáticos, toda una variedad de algas, por ejemplo, y en las profundidades marinas. Cuando hablas de profundidades, nos vamos a referir al bento, ¿no? Ya, ahora, también van a ver en medios terrestres, a nivel de la humedad, a nivel del suelo. Veía, cuando hablamos de la biota del suelo, hemos dicho que hablábamos del edafón, ¿no? Y de forma parasitaria, ya parasitaria, pues inmerso a los seres vivos, ¿no? Generando daños, ya daños. Por ejemplo, en su momento vamos a ver que hay un protozoario, ya que el primero que se descubrió a nivel parasitario, pues lo encontraron a nivel de la vesícula biliar de los conejitos. Ya eso lo vamos a compartir en su momento, de acuerdo a su clasificación, ¿ya? Bueno, en base a la locomoción, ellos van a presentar pseudópodos, ya, o falsos pies también, de acuerdo a la terminación. Hay variedades de pseudópodos, ya, ojo, ya hay los axópodos, los filópodos, los lobópodos. Hay toda una variedad también de clasificaciones según sus pseudópodos, en base a los cilios y en base a los flagelos. Ya, y bueno, para poder continuar su proceso, ya en este caso reproductivo, pues también lo vamos a encontrar a nivel de agentes, ¿no? En base a vectores, otros le dicen agentes o vectores que lo trasladan de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, estos protistas, pues fueron considerados los primeros animales microscópicos, ¿no? Como lo han denominado los que han ido estudiando, ¿ya? Entonces, eso también viene acá, fíjense, ya en esta parte para terminar, ve, acá hay, de acuerdo a su tipo de locomoción, ve, por ejemplo, los pseudópodos, no hemos dicho, pero hay variedades, y estas variedades también están basados en sus clasificaciones, ve, hay los amiboides, que tienen este tipo de pseudópodos llamados lobopodios, el lecitinium, que tiene filios alargados, ¿no? Como una especie de filamentos. Los foraminíferos, ¿ve? Que tienen reticulopodios. Los radiolarios, ¿ve? Que parecen un sol, ¿no? Por eso ahí están también los heliozoos. Cuando vamos a hablar de sarcodinos vamos a tomar en cuenta a estos, ¿ya? Y a nivel de los cilios, ahí tenemos al paramecium, que es un ciliado, ya vamos a determinar también todo su comportamiento, ya, y ahí tenemos a los flagelados, ¿no? Ya puede ser los tripanosomas también, que tienen una colita flagelo o mástico, que le dicen látigo también, pues están clasificados en los mastigóforos, ya, y a nivel de los mastigóforos. Correcto, entonces, el día de mañana vamos a continuar, ya, con lo que estamos trabajando y así poco a poco vamos a ir conociendo, ¿no? Acerca del protista y también ya del reino fungi. Correcto, entonces con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Pregunta, les quiero hacer una pregunta, por favor. ¿Ustedes tienen un delegado? Jóvenes. Sí, profesor. Ya, solamente es una pregunta de un par de minutos, no te voy a quitar más tiempo. Lo que les quería preguntar es lo siguiente. Miren, la siguiente semana, el 2 de diciembre, yo me voy a ausentar por un tema de que yo soy, en este caso, me he especializado en derecho ambiental y voy a llevar una audiencia, ¿ya? Audiencia, ¿no? Un tema penal de un tema maderero. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes quisieran hacer las clases de ese viernes que tenemos las 2 primeras horas, así como hoy día jueves por la tarde. ¿Están dispuestos en poder hacer las clases por la tarde? ¿Lo podrías consultar? O en todo caso, si es que
Por eso les digo, la otra opción que me han dado es buscar un reemplazo. Ya, entonces, pero no sé si ustedes están de acuerdo. Por eso les decía, conmigo podríamos hacer la clase en la tarde, ¿no? De repente nos ponemos de acuerdo y hacemos por ejemplo, de 3:30 ya a 5:30, por ejemplo. ¿Me entienden? Ya, o quisieran que les envíe el reemplazo. Eso del señor delegado, eh, le voy dando la idea ahora y mañana lo concretamos. ¿Te parece? Ya, ¿Quién profesor, es pero el yo no soy el delegado. La delegada es la señorita María. señorita María? ¿Está presente ahorita o no? O si no, profesor, ya le comunico ya y mañana le decimos. Ya mañana, ya faltando 5 minutitos así, ya nos ponemos de acuerdo en eso, porque ya eso me han dado la coordinación de PRE, me dijeron eso, ¿no? Entonces, pero va a depender su disponibilidad de ustedes y también para que no generarnos ningún inconveniente, ni yo a ustedes ni ustedes a mí. Ya, entonces mañana lo definimos, nos vemos hasta el día de mañana, cuídense, un abrazo para todos. Ya, profesor, gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Listo, hasta luego, cuídense.